revelado. La increíble historia de la faccineira que salvó al hijo del millonario en una alcantarilla abierta. Clara despertó antes del amanecer, como siempre. El sonido del despertador era un eco frío en la habitación oscura, pero su determinación la mantenía en pie. A sus 35 años, la vida le había dado duro. Desde la muerte de su esposo, cada día era una lucha por mantener a flote a sus 2 hijos y su madre enferma. Como una verdadera guerrera, se vestía en silencio, siempre con la misma blusa desgastada y falda sencilla, y salía al bullicioso Sao Paulo, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el ruido del tráfico y las voces de los vecinos. Era un mundo que nunca la había mirado con dignidad, pero ahí estaba, en el barrio, donde la solidaridad era un mantra, aun cuando la vida parecía eterna en su rigor. Ese día en la mansión de los Torres, el sol brillaba intensamente. Clara barría el suelo de mármol de la lujosa entrada, intentando ignorar la mirada despectiva de algunos empleados y los aires de superioridad que emanaba la familia. Sin embargo, todo cambió en un instante. Un grito desgarrador resonó en la casa. Eduardo, el hijo de los Torres, de apenas 20 años, había caído en una alcantarilla abierta mientras perseguía a su perro. Clara sintió un escalofrío, podía dejar que otros lo ayudaran, pero su instinto le dijo que no podía quedarse al margen. Sin pensarlo, se deslizó por la oscura abertura y cuando alcanzó a Eduardo, su valentía brotó como la luz del sol que tanto amaba. Con mucho esfuerzo, logró sacarlo a salvo, aunque herido. Los gritos de la madre, Carolina Torres, helaron el aire. ¿Quién eres tú para tocar a mi hijo?, lanzó con desprecio, olvidando el heroísmo que había sido su madre. Clara, sintiéndose pequeña, absorbió cada palabra como un golpe en el estómago. De repente, la noticia se esparció por el vecindario, algunos la admiraban, otros la despreciaban aún más. Clara era una heroína para muchos, pero también un recordatorio molesto para otros de que la clase social no define el valor de una persona. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Clara regresa a casa con el corazón apretado, sintiendo el peso de los murmullos tras de ella. Pero en sus hijos encuentra la fuerza para seguir, y pronto descubre que Eduardo, el hijo del millonario, también se siente atrapado, como si estuviera en una jaula dorada. Entre ellos nace una amistad inesperada, llena de charlas sobre sueños y aspiraciones. Pero las cosas no son simples. Sus mundos son opuestos y las miradas ajenas pueden ser como dagas. Clara enfrenta su realidad, la presión de su entorno y el miedo de abrir su corazón a quien representa tanto desprecio. La pregunta resuena en su mente: ¿podrán desafiar juntos las barreras que los separan, cuando todo parece estar en su contra? En este momento, el futuro de su relación parece incierto y carga el peso de decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Clara se sentó en la mesa de la cocina, el olor del guiso de lentejas llenaba el aire, pero su mente estaba distante. Sus hijos, Daniel y Lucía, conversaban animadamente sobre su día en la escuela. Ella sonreía, aunque sabía que su corazón estaba dividido. La imagen de Eduardo, con las lágrimas brillando en sus ojos, no salía de su cabeza. ¿Qué sé yo de su mundo?, pensó. Aquella mansión brillante representaba todo lo que ella había aprendido a despreciar y temer, pero también era el lugar donde había encontrado a un joven que resonaba con su propia lucha. La relación entre Clara y Eduardo florecía en secreto, en esos momentos furtivos que compartían. Él la invitaba a pasear por el parque, hablaban sin filtros, como si por un instante todo lo superficial desapareciera. Se reían de las trivialidades de la vida, aun cuando el miedo a ser descubiertos las acechaba. Claro, la presencia de Carolina, su madre, siempre pesaba sobre ellos como una sombra. Fue en una de esas tardes de paseo que Eduardo, con el ánimo inquieto, preguntó: ¿quieres ver mi mundo? No lo que ves desde afuera, sino lo que realmente soy.
Clara sintió que una mezcla de emoción y miedo la invadía. No estaba segura de querer saber más de ese mundo, especialmente al despertar las inquietudes de su propia vida. Decidió que era tiempo de dar un pequeño paso. La siguiente semana, Eduardo la invitó a una fiesta en su casa, una celebración de verano donde la familia recibiría a amigos de mucho renombre. Clara se había preparado para rechazar la invitación, pero las palabras de Eduardo la atraparon: solo siéntete libre de ser tú misma. Decidió ir, un impulso que la sorprendió a sí misma. La fachada de la mansión era aún más impresionante de cerca y al cruzar el umbral, Clara sintió como su corazón latía con fuerza. A su alrededor, las risas y las charlas elegantes se entrelazaban. Se sentía como una intrusa, con su vestido simple y su sonrisa nerviosa. Eduardo apareció, resplandeciente y lleno de vida, lo que le dio valor. Durante la fiesta, Clara fue presentada como una amiga especial de la familia. Cada mirada fría que sentía la aferraba más a su autoevaluación. Sin embargo, mientras se movían entre la multitud, Eduardo fue su ancla. Hablaron de arte y música, de sueños y deseos, y por momentos, las diferencias se desvanecieron. Pero al final de la noche, cuando sus ojos se encontraron, Clara vio la duda en el rostro de Eduardo. El momento se rompió cuando su madre apareció, elegantemente vestida, llevándose a su hijo entre sus brazos. «Es hora de irnos», dijo Carolina, su tono afectando la atmósfera. Clara sintió que el aire se le escapaba como un suspiro. Aquel escenario brillante era también su cárcel. Al regresar a casa, Clara sintió una mezcla de liberación y angustia. Instintivamente se acercó a sus hijos, buscando consuelo en su inocencia. El regreso a su vida cotidiana se sentía como un contraste abrumador con la noche anterior, llena de luces, risas y la misma realidad que, por un instante, pareció desvanecerse. Mientras acomodaba la cocina, sus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Qué podía significar esa amistad con Eduardo? Esa conexión parecía tan frágil, pero al mismo tiempo latente con la promesa de algo hermoso. ¿Estaba dispuesta a seguir desafiando su vida? La respuesta llegó en un mensaje de texto en medio de la noche, iluminando su teléfono como un pequeño rayo de esperanza: «Te necesito». ¿Qué significaba eso realmente y qué decisiones estaba a punto de enfrentar? Las preguntas comenzaron a multiplicarse en su corazón, marcando el inicio de un capítulo que, quizás, cambiaría sus vidas para siempre. Clara miró el mensaje en su teléfono, y un escalofrío la recorrió. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente, como un eco que no podía silenciar. «Te necesito». ¿Pero en qué medida? La incertidumbre le daba vueltas al estómago. No sabía si debía responder o dejar que la noche siguiera su curso. Decidió que no podía dejarlo pasar. Después de unos minutos de nervios, escribió: «¿Qué sucede? Estoy aquí». El corazón le latía con fuerza mientras apretaba la pantalla, sintiendo que había cruzado un umbral que quizás no tenía regreso. Luego de lo que pareció una eternidad, su teléfono vibró. «Estoy en el parque, cerca de la fuente. Ven, por favor». Era una invitación a un mundo que había experimentado solo a medias. Clara miró el reloj en la cocina, las horas de la noche la abrazaban. La voz de Carolina, su madre, resonó en su mente al pensar en la peligrosidad de salir. Pero la necesidad de Eduardo la impulsaba, y en ese momento, ella no podía negarse. Tomó una chaqueta y salió de casa, sintiendo el aire fresco de la noche. Cuando llegó al parque, las luces del lugar titilaban como estrellas caídas. Clara sintió su corazón acelerarse mientras caminaba hacia la fuente. Allí estaba Eduardo, apoyado sobre el borde, con una expresión que oscilaba entre la desesperación y la vulnerabilidad. Clara lo observó, llenándose de una mezcla de ternura y miedo. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose lentamente. «Necesitaba hablar contigo sobre lo que pasó en la fiesta», comenzó Eduardo, con la voz temblando un poco. «No puedo dejar de pensar en ti. Me sentí atrapado entre lo que quiero y lo que mi familia espera de mí. No sé qué hacer». Sus palabras tocaron la fibra sensible de Clara. Ella había sentido esa misma batalla en su propia vida, atrapada entre su rol de madre y sus deseos personales. «Eduardo, yo no quiero complicar tu vida», respondió, frágil y sincera. «Pero te has vuelto importante para mí», interrumpió él, mirándola intensamente.
Cada momento contigo me hace sentir que puedo ser realmente yo. Pero mi madre, ella tiene planes para mí y no te los imaginas. No sé si puedo seguir escuchando lo que ella dice. Clara lo vio luchando con sus propias cadenas invisibles. ¿Era ella el desvío en su mundo perfecto? ¿Una distracción que lo alejaría de lo que realmente debería ser? Aún así, sintió que su conexión era real, profunda y necesaria. Yo solo a veces me siento perdida también. Pero no podemos escapar de nuestras vidas así, Eduardo, respondió, buscando un equilibrio entre lo que sentía y la dureza de la realidad. Eduardo se acercó más, y su mirada se hizo casi súplica. No quiero que esto termine. Dime que no es solo un juego para ti, porque para mí es real. La incertidumbre pesaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Clara sintió su corazón dividido, atormentado por las dudas, pero el brillo en los ojos de Eduardo le daba fuerza. No lo es, dijo con firmeza, el miedo disipándose momentáneamente. Pero tenemos que ser cautelosos. No sé si está bien seguir. Solo te pido una oportunidad. Un camino para intentar ser felices, aunque el mundo nos diga lo contrario, interrumpió él. Su voz se sentía como un anhelo profundo. Clara vio la sinceridad en su mirada, y su propia resolución comenzó a tambalearse. Mientras la fuente chisporroteaba a su lado, el silencio se volvió denso. ¿Era posible desafiar al mundo que los rodeaba? ¿Podría su conexión ser más fuerte que los muros que los separaban? Todo aquello era una idea tentadora, pero peligrosa. A todas luces, no sería sencillo. Clara sintió que una decisión crucial se sostenía en el aire, lista para caer. ¿Elegiría arriesgarse por un futuro incierto con Eduardo? Su respuesta sería la clave que podría abrir o cerrar la puerta de sus corazones. Pero antes que pudiera articular sus pensamientos, un ruido desgarrador interrumpió la calma de la noche. Fue un grito lejano, seguido de un choque resonante que hizo eco en el parque. Clara se giró, los sentidos alerta. ¿Qué estaba pasando? La intriga, el temor. La esperanza se entrelazaron en su pecho. La noche prometía más de lo que habían anticipado, y Clara supo, en ese instante, que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Estaban listos para enfrentar lo que venía? Clara sintió cómo su corazón se detuvo por un instante ante el estruendo. La oscuridad del parque pareció cobrar vida a su alrededor, la brisa fresca se transformó en un aliento helado que le recorría la piel. Miró a Eduardo, a quien le brillaban los ojos con una mezcla de miedo e incertidumbre. Lo único que podía escuchar era el eco del grito, un sonido desgarrador que parecía haber surgido de una pesadilla. ¿Qué fue eso?, preguntó Clara, intentando no dejar que su voz temblara. No lo sé, respondió Eduardo, visiblemente pálido. Vamos a ver. A pesar de la advertencia de su madre, el impulso de seguirlo era demasiado fuerte. Clara tomó su mano y, juntos, se dirigieron hacia el origen del sonido. Caminaron entre sombras, sus pasos resonando en el pavimento como un latido compartido. La incertidumbre les llenaba el pecho, pero no podían retroceder. A medida que se acercaban, descubrieron un grupo de personas reunidas alrededor de una alcantarilla abierta. Un murmullo de inquietud llenaba el aire. Clara presionó su cuerpo contra el de Eduardo, sintiendo su calidez en medio del escalofrío del momento. Se asomaron, y a través de la multitud, una visión aterradora los golpeó. Un niño pequeño, tal vez de unos 5 años, se encontraba atrapado en un estrecho pasadizo, uniéndose a los llantos de desesperación que había escuchado antes. ¡Ayuda! Por favor, su voz resonaba, inyectando una desesperación en Clara que necesitaba ser expresada. Sin pensarlo 2 veces, se agachó en la orilla de la abertura, extendiendo la mano hacia el niño. Estoy aquí, cariño. Agárrame, dijo, su voz suavemente reconfortante, intentando calmarlo. El miedo de la situación apretaba su corazón, pero algo más profundo en su interior le decía que debía actuar. El niño, lágrimas corriendo por sus mejillas, extendió su manita cubierta de barro. Clara sintió una oleada de valentía y determinación. Vamos a sacarte de aquí, afirmó con seguridad. Eduardo, viendo su espíritu inquebrantable, se unió a ella, arrodillándose en el suelo para ayudar a guiar al niño. Sin embargo, el rescate no iba a ser sencillo.
La apertura era pequeña, y los dos sabían que necesitarían más ayuda. Alguien, por favor. Necesitamos una cuerda o algo que pueda ayudar, gritó Eduardo, levantándose para buscar a alguien que pudiera ayudarles. Fue entonces cuando Clara notó a su madre, Carolina, entre la multitud, con una expresión de horror y miedo. El mundo se detuvo por un instante. ¿Su madre? ¿Aquí? Clara. Gritó Carolina al reconocerla. No te acerques. Es peligroso. Pero Clara no podía estar sola en ese momento. No podía dejar de ayudar. Mientras Eduardo corría a buscar ayuda, Clara se quedó al lado del niño. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó, tratando de distraerlo mientras que su corazón latía desbocado. Diego, respondió con un llanto ahogado. Diego, yo soy Clara. Vamos a sacarte de aquí, solo un poco más. Cada palabra que decía le daba a Clara la fuerza que necesitaba para seguir. En su mente, su madre resonaba como un eco perseverante: no te metas en problemas, cuida de ti misma. Pero en ese instante, su vida se desdibujaba y se centraba solo en el niño que la miraba con esos ojos llenos de terror. Finalmente, retornó Eduardo, empujando a un hombre alto y fuerte que parecía listo para ayudar. Aquí está. Él podrá sacar a Diego, exclamó Eduardo, mientras el hombre se arrodilló junto a Clara. Voy a tomar su mano, y tú sujétalo por aquí, dijo el hombre, señalando el otro lado de la abertura. Clara, consciente de los riesgos y del peligro inmediato, asintió. La tensión en el aire era palpable y, a medida que el hombre movía sus brazos, la esperanza comenzó a renacer en su interior, pero, justo cuando la maniobra parecía funcionar y Diego iniciaba su avance, un estruendo resonante interrumpió de nuevo el ambiente. La raíz del caos, un coche destrozado, había embestido contra la acera cercana, levantando asfalto y polvo. Clara sintió como el miedo y la confusión invadían a todos los presentes, pero se aferró a la fortaleza que le daba su conexión con Diego. En ese instante, su mente comenzó a girar, conectando hechos y sensaciones, con la mirada de Eduardo enfocándose en ella intensamente. La vida, la familia y el amor tomaban un nuevo cariz con cada latido en esta noche oscura y caótica. Pero mientras el desenlace se acercaba, Clara sabía que no solo se encontrarían con el futuro después de esta noche. Enfrentarían muchísimas más tormentas y decisiones. Sostente bien, Diego, gritó, mientras el caos los rodeaba. ¿Podrían salvar a Diego y sobrevivir al desenlace de aquella noche que cambió sus vidas para siempre? Clara mantenía la esperanza, pero el futuro parecía incierto, y el peligro cada vez más cercano. Fue un momento de máximo riesgo, donde todo lo que amaban se cruzó en el camino de decisiones inminentes. El hombre fuerte, con el rostro surcado de arrugas y ojos que reflejaban determinación, se aseguró de posicionarse bien. Tú, Clara, quédate cerca de él. Hay que hacerlo rápido, ordenó, y aunque sus palabras eran firmes, la preocupación en su mirada mostraba que sabía lo que estaba en juego. El estruendo del coche y los murmullos de la multitud aumentaban la presión. Clara, aferrándose a la mano de Diego, sintió como su propia fuerza se desmoronaba en cada instante. Todo va a estar bien, Diego. Confía en nosotros, le dijo, tratando de infundirle valor a través de su voz temblorosa. La mirada del niño, llena de pánico, se encontró con la suya y, por un breve momento, sintió que un hilo hacía conexión entre sus corazones. La multitud parecía dividirse entre el miedo y la esperanza. Algunos gritaban pidiendo ayuda, otros clamaban que se alejaran del peligro. Clara notó a su madre, Carolina, desesperada, dominada por el terror y la impotencia que se manifestaba en su rostro. Era una lucha interna, una batalla contra el instinto de proteger a su hija y el deseo de salvar al niño. Por favor, un poco más despacio. Gritó el hombre mientras seguía moviendo las manos para sacar a Diego. Clara sintió como su estómago se encogía. El tiempo no era un aliado en ese momento, era su peor enemigo. Vamos, Diego, agárrate fuerte, dijo el hombre, mientras sus brazos se estiraban, pero, justo cuando parecía que el niño empezaba a salir, Clara notó un movimiento extraño a su alrededor. Un hombre, delgado y sombrío, se acercó a la multitud mientras todos estaban distraídos con el rescate.
Los ojos de Clara se estrecharon mientras su instinto le advertía que algo no estaba bien. ¿Quién es ese? ¿Qué quiere?, murmuró, su voz a medio camino entre la preocupación y el temor. Eduardo, que había estado a su lado, ahora se había quedado sin palabras, observando al desconocido con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No lo sé, pero no me gusta, dijo, mirando cómo el hombre se movía sin hacer ruido y con una sigilosa intención. Suelta, gritó una mujer entre la multitud, y de repente, la calma quebrantada se transformó en caos. El desconocido había comenzado a empujar a la gente, moviéndose entre los cuerpos como un pez en el agua, buscando lo que parecía ser un claro entre la confusión. ¿Qué está pasando?, se preguntó Clara, ajena a que el rescate seguía adelante mientras ella lidiaba con su creciente sensación de amenaza. Está tratando de escapar con algo, exclamó Eduardo, pero la multitud ahora hablaba en murmullos nerviosos y desconcertantes. Clara giró su cabeza justo a tiempo para ver que el hombre más fuerte se agachaba y aún intentaba alcanzar a Diego, y a su vez, el extraño se dirigía hacia ellos. No, por favor. Clara gritó, el horror invadiendo sus venas. Sin pensar, se lanzó hacia el niño. Su instinto maternal empujaba a protegerlo, y decidió que su vida dependía de ello. Déjalo. Es solo un niño, gritó Eduardo mientras trataba de sostener su lugar en la multitud, intentando buscar la ayuda de alguien más. Clara cerró los ojos un instante, intentando organizar sus pensamientos. Las acciones de la multitud ya no parecían tener sentido. Las voces se mezclaban, formando una melodía caótica que resonaba a su alrededor. El hombre del rescate finalmente sacó a Diego de la alcantarilla. Ya está, ya está. Lo tienes. La multitud estalló en un grito de alivio. Pero la sensación de triunfo se vio rápidamente ensombrecida. Clara podía sentir la sombra del extraño más cerca, como una nube oscura que amenazaba con cubrir todo. La sensación de peligro se intensificó al ver que la felicidad por el rescate de Diego ahora debía enfrentar otro desafío. Clara. Cuidado, gritó Eduardo justo antes de que el desconocido se abalanzara en su dirección. En un instante, Clara se encontró no solo luchando por la vida de Diego, sino también defendiéndose a sí misma contra un peligro inesperado. Sus pensamientos se agolpaban en su mente como una tormenta, preguntándose si a partir de aquella noche, todo lo que conocía se vería revolucionado. ¿Podrían salir de esta situación con vida y hallar la verdad tras el oscuro velo que envolvía el parque esta noche? Mientras respiraba profundamente, sintió que el futuro brillaba entre la incertidumbre. Clara se lanzó entre los brazos de Diego y el hombre fuerte, buscando una corazonada que la guiara. La escena era un desgarrador laberinto de gritos y rostros desdibujados. La oscuridad se expandía con el desconocido como un espectro acechante. Cada vez que la multitud se agitaba, Clara sentía que la presión del aire la oprimía más. El hombre del rescate, aferrado a Diego, se dio cuenta de la amenaza latente. «Aléjate de ellos», rugió, pero el desconocido se movía con una calma inquietante, ignorando el caos a su alrededor como si su único objetivo fuera Clara. Ella pudo ver sus ojos, fríos como el acero, y sintió que su respiración se detenía por un momento. «No te acerques», le gritó, haciendo frente a su propio miedo. Con un leve impulso, se adelantó, protegiendo al niño detrás de ella. «No tienes nada aquí. Suéltalo». Las palabras salieron de su boca como un mantra desesperado, aunque sabía que podía no ser suficiente. Eduardo se armó de valor y corrió hacia ella, buscando crear una barrera entre Clara y el extraño. «Vamos, Clara. No dejes que te atrape». El hombre sombrío, con movimientos fluidos, se deslizó entre las sombras de la multitud, acechando como un depredador en la noche. «Es solo un niño», repetía Clara como un eco en su mente. La vida de Diego estaba en juego y, sobre todo, ella sabía que esto iba más allá de un simple rescate, era una lucha por la integridad de lo que amaba. Mientras la confusión aumentaba, Clara notó que algunos en la multitud comenzaban a darse cuenta del peligro. Un grupo de personas reunió suficiente valor y se acercó, erigiendo un muro humano. «No dejes que se escape», gritó uno de ellos, y el clamor se amplificó como un grito colectivo,
convenciéndose de que juntos podrían hacer frente a la amenaza. ¿Qué es lo que quieres de nosotros?, preguntó Clara, notando una sombra de duda sino miedo en los ojos del hombre. Dímelo, porque no dejaré que te lleves al niño. Su voz temblaba, pero la determinación en su pecho la empoderaba. El extraño sonrió, y con ese gesto, el corazón de Clara se heló. No quiero nada de ustedes. Solo quiero lo que el caos me ofrece, dijo. Sin aviso, se abalanza, y el momento se convirtió en una explosión de movimiento. Clara, con instinto protectivo, se interpuso una vez más, empujando a Diego hacia los brazos seguros del hombre fuerte. El cuerpo del extraño choca contra ella con una fuerza brutal. Pero mientras caían al suelo, Clara sintió que algo pequeño y afilado deslizaba entre sus dedos. Un cuchillo. Clara. Eduardo gritó, estirándose para ayudarla, pero la multitud gritaba de nuevo, creciendo en pánico. El caos se desataba mientras la gente retrocedía, temiendo lo peor. Había un silencio momentáneo antes de que la verdad decidiera mostrarse en su forma más desoladora. Clara quedó en el suelo, tambaleándose bajo el peso del hombre oscuro. Mientras tanto, la última imagen de Diego, con sus ojos mirándola, llenos de confianza, y esa chispa de esperanza parecía alimentarla. Con un esfuerzo sobrehumano, empujó al intruso y se levantó tambaleándose. No te voy a dejar ganar, gritó, mirando fijamente al extraño. Tú no puedes romper lo que somos. La multitud se dividía en vítores de apoyo y gritos de auxilio, pero en su interior, Clara sabía que debía dar un paso más. Tenía que confrontarlo, aún sin saber quién era o qué quería, pero justo cuando iba a atacar, sucedió lo inesperado. Un ruido ensordecedor y un destello de luces interrumpieron la noche. Un coche patrulla irrumpió en la escena, sus luces centelleando como estrellas rebeldes en medio de la tormenta. Clara sintió que su corazón latía desbocado. «Serán ellos nuestra salvación», pensó mientras el extraño comenzaba a retroceder, una sombra preocupada cruzando su rostro. Para ella, el mundo parecía detenerse. Pero, ¿sería este el final o solo el inicio de una nueva batalla? La verdad aún estaba oculta, como un susurro en la oscuridad. Las luces del coche patrulla rebotaban en las paredes del callejón, iluminando brevemente los rostros asustados que se hallaban a su alrededor. Clara sentía que la adrenalina le recorría las venas, un torrente de energía que la mantenía alerta. El hombre oscuro pareció dudar por un instante, su mirada fría parpadeando ante la llegada de la autoridad. «Esto no ha terminado», murmuró, y se dio media vuelta, deslizándose entre la multitud como una sombra que se desvanecía. «Clara. ¿Estás bien?». La voz de Eduardo la sacó de su trance. Ella giró, aún temblando, buscando encontrarlo en medio del estruendo. Su corazón latía con fuerza, cada pulso recordándole que Diego seguía allí, necesitado de su protección. «Aquí estoy», respondió, casi en un susurro. Eduardo la alcanzó, y cuando sus ojos se encontraron, había una mezcla de alivio y preocupación. «Ha sido increíble. Pero tenemos que asegurarnos de que Diego esté a salvo», dijo él, tomando su mano. Un oficial salió del coche patrulla, su figura impactante irradiaba autoridad. «¿Quiénes son? ¿Qué está pasando aquí?». Su voz resonó y Clara pudo sentir cómo la multitud contenía la respiración. «Es él, el extraño». «Fue después de Diego», gritó Eduardo, señalando a la dirección donde el hombre sombrío había desaparecido. El oficial miró hacia donde había apuntado, pero el extraño ya había desaparecido, como si se hubiera tragado la oscuridad misma. «No lo hemos perdido por completo», musitó Clara, sus ojos volviendo a buscar los de Diego. A través del caos, ella lo vio allí, con el hombre fuerte a su lado, temblando, pero sin perder el valor en su mirada. «Estoy aquí, Diego. Estoy aquí contigo», le susurró Clara al niño mientras se acercaba, sintiendo una mezcla de ternura y dolor. Al tomar su mano, él se aferró a ella como si fuera su último refugio. «¿Mami?». «¿Por qué tenía miedo?», preguntó, sus palabras traspasando a Clara como flechas afiladas. Ella se agachó a su nivel, tomando una profunda inspiración para mantener la calma. «Porque hay personas que están perdidas, cariño. Pero nosotros somos fuertes. Siempre estaremos juntos», aseguró Clara,
aunque sentía que su propia convicción se tambaleaba. El oficial se acercó al grupo, mirando a Clara con seriedad. ¿Están heridos? Necesitamos una declaración de lo sucedido. Es crucial. Una declaración, repitió Clara, sintiendo que el peso del momento la abrumaba. La confusión, el miedo y la adrenalina de antes empezaron a transformarse en agotamiento. Todo ha pasado tan rápido, solo necesitamos asegurarnos de que Diego esté a salvo. Lo entendemos, señora. Pero necesitamos actuar rápido. Ese hombre no se detendrá por nada, insistió el oficial, mirándola directamente a los ojos. Su mirada era firme, pero Clara podía ver la preocupación detrás de su máscara de profesionalismo. Clara, debemos movernos. Eduardo la empujó suavemente. No podemos quedarnos aquí. Si regresan. Ella asintió, entendía la urgencia. Está bien, dijo, mirando a su alrededor. La multitud comenzaba a dispersarse, pero la presión en su pecho no desaparecía. Algo dentro de ella sabía que el hombre oscuro volvería. Tenía que preparar a Diego para cualquier eventualidad, así como ella misma. Había más en juego que solo su seguridad. Con un último vistazo al lugar donde el extraño había desaparecido, Clara tomó la mano de Diego con una firmeza renovada. Vamos, cariño. No hay nada que temer. Mientras se alejaban, el sonido de la sirena del coche patrulla comenzaba a desvanecerse tras ellos, pero Clara sabía que aún no era el final. En su corazón, una nueva decisión fervía, una certeza de que tendría que enfrentarse al extraño nuevamente. Clara, la voz de Eduardo la interrumpió, y cuando ella lo miró, ya había una sombra de preocupación en su rostro. No podemos ignorar esto. ¿Y si vuelve? Lo sé. Pero si vuelve, estaré lista. Nadie se llevará a Diego de mí. La determinación en su voz resonó con la fuerza de una promesa, mientras se alejaban, una pregunta inquietante flotaba en el aire. ¿Quién era realmente el hombre oscuro, y qué propósito oculto tenía? Esa incertidumbre se asentaba en su mente como un eco persistente, alimentando la sombra del temor. Y si la próxima vez, Clara no estuviera tan preparada, la noche aún guardaba su secreto, y Clara sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara caminaba con paso rápido, el frío de la noche envolviendo su cuerpo, pero el calor de su rabia la mantenía alerta. Cada paso resonaba en su mente, un eco de su juramento a Diego. La imagen del hombre oscuro seguía apareciendo, su rostro inmutable y sus ojos penetrantes. ¿Quién era? Y, más importante aún, ¿por qué perseguía a su hijo? Clara, espera, la voz de Eduardo la sacó de sus pensamientos. Ella se detuvo, girándose para encontrarlo a su lado, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y desafío. Necesitamos hablar de lo que ocurrió. No podemos simplemente alejarnos. Clara respiró profundo, sintiendo cómo la presión del mundo exterior se acumulaba en su pecho. ¿Qué quieres decir? Que tenemos que averiguar quién es ese hombre. Esto no es solo un ataque aislado. Algo más grande está sucediendo, y tenemos que proteger a Diego. Lo sé, Clara contestó, la determinación en su voz brotando de su rabia. Pero no sé por dónde empezar. ¿Y si hay más personas involucradas? ¿Y si hay más niños como Diego? Eduardo frunció el ceño, como si sopesara las opciones cuidadosamente. Lo primero es asegurarte de que Diego esté a salvo. Quizás deberían ir a casa de tu hermana. Ella puede ayudarnos. Por ahora, nosotros buscaremos información. La mención de su hermana le trajo un alivio momentáneo. Clara asintió. Tienes razón. Ella conoce a muchas personas en el barrio. Es posible que haya oído algo. Ambos se dirigieron hacia la casa de su hermana, la brisa fría acariciando sus rostros. Clara miraba a su alrededor, los rostros de la gente en la calle reflejando una vida normal, ajena a sus oscuros secretos. ¿Pero realmente era normal? Esa sensación de amenaza latente no la abandonaba, la extraña sensación de que todo el mundo se encontraba bajo la mirada del hombre sombrío. Al llegar, su hermana la recibió con desconfianza, pero al ver el temor en los ojos de Diego, su expresión cambió rápidamente a preocupación. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué está así?
Viene de un encuentro, desafortunado. Clara respiró hondo antes de continuar. Hay un hombre que está persiguiéndolo. Necesitamos saber quién es. El rostro de su hermana se tornó serio, y las luces en la casa titilaron con la preocupación. ¿Has pensado en ir a la policía? Ellos pueden protegerlo mejor que nadie. ¿Y qué les diría? Clara gritó, su voz cargada de desespero. No tengo pruebas de nada. Solo un hombre en la sombra que quiere a mi hijo. Eduardo intervino, su voz calmada pero firme. Si un niño está en peligro, la policía tiene que interceder. No podemos tomarlo a la ligera. Hay adultos que saben cómo manejar esto. Diego, que había estado callado escuchando, miró a su madre con ojos grandes y asustados. ¿De verdad tengo que irme, mami? Diego, por favor, entiende que solo lo hacemos para mantenerte a salvo, respondió Clara, acariciando su cabello. ¿No confías en mí? Sí, pero no quiero dejarte. Una oleada de tristeza la atravesó. Siempre estaré contigo, cariño. Nunca te dejaré. Su mirada se encontró con la de Eduardo y él asintió, compartiendo su determinación. Finalmente, acordaron que su hermana los ayudaría a hacer una llamada a la policía, con la esperanza de que pudieran ofrecer alguna protección. Fue un momento de suspensión, antes de que el peso de la decisión cayera sobre ellos. Mientras aguardaban los pasos hacia una potencial ayuda, Clara sintió que había algo más en juego. El ecosistema de su vida había cambiado y giraba alrededor de secretos más oscuros de lo que había imaginado. Clara, susurró Eduardo. ¿Y si ese hombre tiene conexiones con el barrio? ¿Y si alguien sabe lo que quiere? Necesitamos indagar, pero con mucho cuidado. La inquietud tomó un nuevo giro. Clara comprendió que no solo la vida de ellos estaba en juego, sino que también sus amigos y vecinos podrían estar en riesgo. Mientras la línea de emergencia conectaba, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿podrán enfrentar al hombre sombrío antes de que actúe de nuevo? La noche de hechos oscuros apenas comenzaba, y Clara sabía que cada respuesta traería más preguntas. La tensión crecía, y entre cada momento de espera, sentía que el silencio pesado de lo desconocido se avecinaba. La lucha por el futuro de Diego no había hecho más que iniciar. Pero en su corazón había una chispa de esperanza: lograrían descubrir la verdad. La puerta de su hogar crujió levemente, y Clara levantó la mirada. ¿Qué vendría ahora? Clara sintió que el aire se volvía más denso a medida que la puerta se abría. Era su hermana, Marta, con una expresión que esperaba no ver. Más que preocupación, había un brillo de anticipación temerosa en sus ojos. Clara, tenemos que hablar. Ahora. Esa simple frase hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. ¿Qué ocurre?, preguntó, sabiendo que la situación se tornaba más complicada de lo que ya era. Marta, con un gesto suave, condujo a todos hacia el interior, donde las paredes estaban adornadas con recuerdos de su infancia, ahora ensombrecidos por la situación que enfrentaban. He estado escuchando rumores sobre el hombre que describes. Los vecinos están hablando de él. Algunos han visto a alguien parecido merodeando por aquí. Eduardo se acercó, su voz firme. ¿Qué tipo de rumores? Necesitamos saberlo todo. Marta miró a Diego, que permanecía cerca de su madre, su mano pequeña en la de Clara. El niño parecía más vulnerable que nunca, y eso conllevaba un dolor en el corazón de Clara. Dicen que él no está solo, que no es solo un hombre que busca a un niño. Hay un grupo detrás de él. A veces, se reúnen en el viejo almacén al final de la calle. Clara sintió como si la tierra se abatiera bajo sus pies. ¿Un grupo? ¿Qué quieren? ¿Por qué Diego? No lo sé, pero hay quienes dicen que están buscando algo valioso. Y que los niños son parte del plan. La voz de Marta se quebró. El silencio que siguió fue trágico. Clara miró a Eduardo, buscando respuestas, buscando una pista de cómo proceder. Si están buscando algo, ¿podría ser relacionado con su padre? La pregunta surgió, una mezcla de confusión y miedo. Eduardo asintió lentamente. Diego sabe más de lo que pensamos. Tiene esos dibujos, esos símbolos. Podría ser la clave. ¿Esos dibujos? ¿Qué tienen de especial?
Clara frunció el ceño, tratando de recordar qué había notado en la habitación de su hijo. Él siempre los dibuja en sus cuadernos. Pero también los murmura cuando juega. A veces habla de un lugar seguro. Quizás eso los ligue a estos hombres. Tal vez no solo lo persiguen a él, sino lo que ellos creen que él representa. La voz de Eduardo se volvía tensa, casi temerosa. Y si es cierto, entonces estamos en un juego mucho más peligroso de lo que imaginé. Clara se sentía atrapada entre el miedo y la necesidad de proteger a su hijo. Marta dio un paso adelante. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que actuar antes de que se escapen. Si hay algo que buscan, debemos averiguar qué es y por qué Diego está en medio de todo esto. Clara sostuvo a su hijo con más fuerza. Era su vida, su amor, la razón por la que lucharía hasta el final. Dame un segundo. Se apartó un momento, su corazón latiendo con fuerza. Tenía que pensar con claridad. Cuando regresó, su decisión se hacía firme. Debemos confrontarlos. Necesitamos ir al almacén, averiguar de qué se trata todo esto antes de que sea demasiado tarde. Diego, cariño, te prometo que estaré contigo. Nunca te soltaré. Diego la miró con ojos de incertidumbre, pero había una chispa de valentía en su mirada. ¿Estás segura, mamá? Yo tengo miedo. Lo sé, amor. Pero juntos somos más fuertes. Vamos a enfrentarlos, y si ellos saben algo, lo descubriremos juntos. Clara sintió cómo la determinación comenzaba a llenar el vacío del miedo. Con Eduardo y Marta a su lado, los tres se prepararon para salir. El corazón de Clara latía con fuerza, llena de expectativas, pero una inquietante sensación de que el peligro estaba definitivamente al acecho. Al llegar a la entrada del almacén, el aire se volvió pesado. Clara se dio cuenta de que no solo buscaban respuestas esa noche. También lidiaban con los propios demonios que esta terrible situación había despertado. Pero, con la fuerza de su familia, se sentía lista para la batalla. Justo cuando estaban por cruzar la umbrala, un eco resonó en la oscuridad. ¿Qué harán luego, Clara? La voz familiar al fondo le heló la sangre. Era el hombre oscuro. La noche de revelaciones estaba a punto de comenzar. Clara se congeló al escuchar la voz del hombre oscuro, su nombre resonando como un eco en su mente. Eduardo y Marta se tensaron a su lado, y Diego, quien estaba sujetando su mano con fuerza, miraba a su madre con ojos asustados. ¿Qué quieres de nosotros? Clara demandó, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. La figura del hombre, que emergió lentamente de las sombras, la observaba con un interés calculador. Sabía que vendrías. Tienes algo que pertenece a los demás, y yo estoy aquí para reclamarlo, dijo él, sus ojos penetrantes llenos de una especie de poder que hizo que la piel de Clara se erizara. Dejaremos a Diego fuera de esto, gritó Marta, pero la voz del hombre la detuvo. ¿Fuera de esto? Él es el centro de toda esta cuestión, ¿no lo entienden? El hombre rió, un sonido frío. Los dibujos y lo que él sabe son más importantes de lo que piensan. Clara sintió que su corazón caía al abismo. ¿Qué sabes de esos dibujos? Déjanos en paz. Es una lucha por el futuro. Niños como él son los elegidos para llevar el legado, continuó, mientras su mirada se centraba en Diego, quien se encogía a su lado. No lo tocares. Eduardo defendió, moviéndose un paso adelante, protegiendo a Clara y a Diego. Sin embargo, el hombre no se mostró intimidado. Si no me dejas pasar, actuaré. Y créeme, eso no terminará bien, advirtió el oscuro. Podría ser mucho más fácil si solo me entregas al chico. Clara entrecerró los ojos, su deseo de proteger a Diego ardiendo. Si eso es lo que quieres, tendrás que pasarte sobre mi cadáver. La sonrisa del hombre se desvaneció, y en su expresión se dibujó la sombra de un desafío. Eduardo y Marta intercambiaron miradas, entendiendo que la situación requería acción, no palabras. Clara, tenemos que hacer algo. Urgió Marta, mirando en torno a ellos, en busca de algo que los ayudara. No podemos dejar que te lo lleve. Clara se aferró a su hijo con fuerza, el poder de ser madre iluminando su espíritu. El peligro acechante se volvió una poderosa motivación.
Ese niño no es tu enemigo. Pero si sigues resistiéndome, sufrirás las consecuencias, amenazó el hombre oscuro, aún con la mirada relajada. Haz lo que te digo y todo estará bien para ti y para él. En un acto decidido, Clara levantó su voz. No quiero saber nada de tus planes. Lo único que quiero es que te alejes de mi hijo. Fue en ese preciso instante que un grupo de vecinos que había escuchado sus gritos llegó al almacén. La comunidad, unida frente al miedo, formó un escudo a su alrededor. El hombre oscuro se detuvo, mirando la creciente multitud que avanzaba hacia él. Esto no ha terminado, murmuró, reculando lentamente, su rostro oscurecido por la sombra. Tu tiempo se acabará, Clara. No olvides lo que has comenzado. Cruzaron una línea que no pueden volver atrás, gritó uno de los vecinos, mientras el hombre desaparecía en la noche. Tolvanera de murmullos se apoderó del grupo, y Clara sintió el alivio sobre su cuerpo como un bálsamo, aunque sabía que esto no era un final. ¿Estás bien, Diego?, le preguntó, agachándose para mirarlo a los ojos mientras la multitud comenzaba a organizarse. Sí, mami, estaba asustado, respondió el niño, su voz temblando. Lo sé, cariño. Pero estamos aquí y todo va a estar bien, aseguró Clara, abrazándolo con fuerza. Todo lo que acababa de suceder había renovado su determinación. Ella era la madre que pelearía por su hijo hasta el final, sin importar los obstáculos. La luz de un coche patrulla se acercaba, mostrando más uniformados que habían escuchado el estruendo. Clara se sintió alentada por la llegada de la ayuda. Eduardo, a su lado, se unió al trabajo de los vecinos y así, la comunidad se organizó para proporcionar información. Necesitamos seguridad y protección sobre Diego. Ellos no se detendrán, dijo Clara, mirando a todos. La sensación de unidad transformaba el miedo en fuerza. Mientras la policía comenzaba a tomar declaraciones, Clara se sintió transformada. No solo era madre, era parte de algo más grande, un grupo que luchaba por el bien. Sus ojos encontraron los de Eduardo, y en un intercambio silencioso, ambos supieron que no estaban solos. Al final de aquella noche caótica, Clara abrazó a sus hijos, el amor llenando su pecho. Lo que sea que venga, estamos juntos en esto. Nunca más seremos vulnerables, susurró a Diego mientras el día comenzaba a iluminar sus esperanzas. A partir de ese momento, Clara sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Pero su corazón estaba lleno de valor, y ya no había vuelta atrás. La lucha por la verdad los unía, y juntos enfrentarían todo lo que el futuro les deparara. El mundo había cambiado, y Clara ya no era solo una madre luchadora, ahora, era un faro de fortaleza en medio de la tormenta. Esto es solo el comienzo, familia, y la historia de Clara está lejos de terminar. Si quieres ser parte de más transformaciones y revelaciones inspiradoras, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a alcanzar más corazones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este increíble viaje. No esperes ni un segundo más. Juntos, hacemos la diferencia.